iniciar consultándoles una cosita. Cuando escuchamos o leemos la palabra excepcional o excepcionalidad, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Algo diferente? ¿Escuché a alguien? ¿Único? ¿Excelente? ¿Extraordinario? ¿La más alta calidad? ¿Qué palabrillas de domingo se tiraron hoy? Oiga, ¿están? Es que hoy es domingo, qué dicha. Y de Santa Cena, entonces estamos como muy motivados. Ok, todo está súper bien. No sé si para ustedes la palabra excepcional o excepcionalidad es algo de su día a día. ¿Ustedes la escuchan muy frecuente? No. Ok, vamos a cambiar eso y vamos a empezar a utilizarla. Y les voy a comentar qué vamos a entender por excepcional, porque ocupamos hacer ciertas diferencias también. El día de hoy, en esta parte, vamos a marcar ciertas pautas o bases para entender tanto los ejemplos que vamos a ver el día de hoy como los ejemplos que vamos a ver en los próximos domingos. Entonces, para que también estemos todos en una misma página entendiendo qué es excepcionalidad y qué no lo es. Entonces, vamos a ver si con el controlcito me la juego. Sí. Dice, ¿qué entendemos por excepcional o excepcionalidad? Dice que la excepcionalidad implica ir más allá de lo ordinario. Una persona excepcional se relaciona con vivir de manera intencional y auténtica. Aquí también dice que es una cualidad de sobresalir y se pueden sobresalir en aspectos particulares, ya sea en habilidades, en carácter o en contribuciones. Dice que una persona excepcional no solo se distingue por por sus talentos o logros, sino que por su capacidad de influir o impactar en los demás. Ahora, generalmente hablamos que una persona excepcional influye en un aspecto positivo, pero bueno, si entendemos la excepcionalidad como algo fuera de lo común, podría usarse en aspectos de una persona que influye de una manera no tan positiva, pero nos vamos a enfocar en la parte positiva. Ahora, dice que también va más allá del ordinario, mostrando dedicación, esfuerzo, compromiso en cada aspecto de la vida. Se manifiesta en una mezcla de competencia y resiliencia y sobre todo en un deseo genuino de hacer el bien. Ahora, ustedes cuando escuchan esta palabra excepcionalidad, ustedes podrían atribuírsela a ustedes mismos. No me lo digan, es una pregunta retórica. Yo me puedo decir, bueno, yo cuando escucho la palabra excepcionalidad es un atributo que yo me puedo, valga la redundancia, atribuir, que yo me relaciono con él en mi diario vivir, porque bueno, cuando hablábamos de qué entendemos, como por los sinónimos que ustedes me decían, sí, tenemos que la excepcionalidad es ser singular, es ser diferente, es ser raro, extraordinario, admirable y fuera de lo común. Ahora, ¿qué tiene que ver la excepcionalidad en un mundo natural donde la gente excepcional es la gente que tiene dinero, tiene fama, tiene influencia, tiene un impacto? Ahora yo les pregunto, ¿el Señor tiene las mismas pautas de excepcionalidad según el mundo en que nos regimos? Gracias a Dios, no. Porque ya vamos a ver poco a poco cómo vamos a ir entendiendo esta parte de excepcionalidad. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estaba estudiando esto, me pasó. Yo siento que es una palabra muy elevada, que yo no logro cumplir o que yo no logro llenar en su plenitud en mi día a día. Yo siento, no, excepcional es algo inalcanzable. Excepcional es algo como que, y no solo Jesús. Jesús fue excepcional y listo. Nosotros somos seguidores de algo excepcional, pero hasta ahí. Y no. Dice que ser una persona excepcional significa vivir, bueno, como veíamos, de manera intencional y auténtica. Intencionalidad hablando de una parte proactiva, que siempre va más allá, que camina la milla extra, que no se queda donde está, sino que busca trascender, desarrollarse, evolucionar, la palabra que queramos decir. Siempre busca el crecimiento no propio, sino de lo demás, donde se encuentra.
Y auténtico, ¿por qué? Porque lo que esa persona es, lo demuestra. Lo que esa persona piensa, lo dice y lo actúa. Auténtica y genuino en el sentido de que yo hago las cosas porque mi corazón está diciendo que eso es lo que debo hacer. Contrario tal vez a la hipocresía, podríamos decir, ¿verdad? Que yo hago una cosa cuando verdaderamente mi corazón siente otra. O que yo hago algo por una intención incorrecta. Dice que una persona excepcional busca siempre mejorar y aprender inspirando a otros a hacer lo mismo. No se trata solo de lograr grandes cosas, sino de tener una actitud que impulse un impacto, que impulse un cambio, tanto en lo personal como en la parte congregacional. Vayámonos ubicándonos aquí en nuestro contexto de iglesia. Claro, esto lo podríamos hablar a nivel de comunidad. Entonces, les pregunto, ¿tenemos ya una base un poco más clara de excepcionalidad? ¿Sí? Ok. Pero vean lo que no es excepcionalidad, que es algo que se tiende a confundir mucho. Si me pasa. Listo. Excepcionalidad no es perfección, si ustedes tenían eso en su mente. No vamos a entender excepcionalidad al igual que perfección. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos en cuenta que es excepcionalidad. Perfección, en cambio, implica una ausencia total de errores, defectos o fallos. Es un ideal inalcanzable en la vida humana, pues todos tenemos limitaciones y áreas de mejora. La búsqueda de la perfección puede llevar a una presión innecesaria y a un temor al fracaso, ya que el enfoque está en no cometer errores en lugar de aprender y crecer. A diferencia de la excepcionalidad, la perfección no deja espacio para la vulnerabilidad ni para el aprendizaje a través de la experiencia. Ahora es donde yo les pregunto, bueno, quien sea perfecto, tire la primera piedra. Por allá, por favor. No, gracias. Porque yo no sé si aquí hay alguien, yo no, desde ahorita se lo digo, que tenga una ausencia total de errores, defectos o fallos. Hay unos dedillos. Pero en nuestra vida humana eso es imposible. Como dice esto, es un ideal inalcanzable. Esto no se logra, esto nunca se puede lograr. La perfección, y ahí sí es donde les digo, la perfección solo la demostró Jesús. Ese es el único ejemplo. Y ahorita vamos a ver, pero vamos a hacer tal vez un preámbulo. Jesús es el único que mostró una perfección excepcional. O al revés, una excepcionalidad perfecta. Ese es el ejemplo de Jesús que nos da. Pero Jesús no nos está enseñando a ser perfectos. La palabra de Dios no está hecha para enseñarnos a ser perfectos. Porque desde el momento que nacimos, nosotros nacimos imperfectos. ¿En qué sentido? Bueno, nacimos en la vieja naturaleza. Nacimos, en pecado me concibió mi madre. Eso significa que no, ya por la caída del hombre nosotros no podemos llegar a ser perfectos. Y eso no significa que la creación de Dios sea imperfecta, nada más que sus decisiones lo llevaron a una condición imperfecta. Y algo que tenemos que tener importante es que ser excepcional, y lo vamos a tirar en una palabra más fácil, es que ser excepcional es salirse del molde del mundo. Ser excepcional significa yo voy a demostrar ser diferente por Jesús. Y ahí es donde yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿es imposible llegar a ser excepcional? O sea, ¿es imposible llegar a ser diferente por y para Jesús? Y ahí es donde les respondo, no. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, esto es un registro de testimonios acerca de que la excepcionalidad es posible. Excepcionalidad no significa ausencia de errores. Excepcionalidad no significa no me puedo equivocar. Ser excepcional no significa voy a hacer todo perfecto porque así es lo que Dios quiere. No. Excepcional me indica de lo mejor de usted para marcar una diferencia donde usted se encuentra.
porque quien debe ser diferente por Jesús somos nosotros. Somos los que somos llamados en primer lugar para eso. Pero bueno, estos son diferentes, ¿cómo lo podemos decir? Estos son diferentes definiciones que podríamos hablar con respecto a excepcionalidad, una persona excepcional, perfección, entre otras cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podríamos definir algo como la excepcionalidad a través de la Biblia? Bueno, yo encontré un versículo que nunca le había puesto tanta atención como ahora, y el Espíritu me guió a que esta fuera nuestra definición para ahora. Pueden haber muchas otras, no nos limitemos. El tema es que esto es lo que les traigo yo ahorita. Y está, si no me equivoco, sí, en Filipenses 2. Y dice así, esto empieza a hablar con respecto a tengan la misma actitud de Cristo. Y dice, bueno, ahí está una partecita, pero voy a leerles desde el 12, 13 y 15, que dice así. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan todo lo que a Él le agrada, para que nadie pueda criticarlos. Y ahora, eso fue mi definición a través de la Biblia. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahora, si usted no encuentra la excepcionalidad en esa última frase, no sé cómo lo podríamos definir, porque excepcionalidad es brillar por Jesús en un mundo repleto de tinieblas. Esa es nuestra labor, ese es nuestro mandato, pero más allá de eso, ese es nuestro privilegio. ¿Por qué? Porque pongamos una luz en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que más resalta? ¿La oscuridad o la luz? Por más densa que sea la oscuridad, la luz siempre tiene su protagonismo. Y eso no lo estoy diciendo para que nos vanagloriemos en brillar, sino lo que digo es, siempre que tengamos la intención de brillar para y por Jesús, lo vamos a lograr. Porque no somos nosotros, es nuestra actitud y nuestro corazón dispuesto y Jesús en él reflejándose a través de nosotros. Eso es la excepcionalidad. Para mí en lo personal yo defino excepcionalidad, brillar como una luz radiante por y para Jesús en un mundo donde sabemos que los brillos no son como el que Jesús busca. Pero ahora hagamos un pequeño resumen. Bueno, entonces la excepcionalidad celebra el esfuerzo, el impacto positivo, mientras que la perfección busca ese ideal irreal e impecabilidad. Una persona excepcional es aquella que sigue creciendo y generando un impacto sin pretender ser perfecta. Ahora, les voy a dar un datillo ahí medio psicológico, voy a aprovechar mi crecimiento. A veces muchas personas consultan por la parte de las autoexigencias. ¿Por qué? Porque tienen una creencia muy arraigada sobre la perfección. Y ahí es donde se tiene que hacer un trabajo donde se llama reestructuración cognitiva para hacerle saber a esa persona que la perfección es inalcanzable. La perfección lo único que hace es torturarnos a nosotros mismos y generar sentimientos de culpabilidad porque nunca logramos lo que nos proponemos. ¿Qué es lo que se busca poner? Se busca buscar la excelencia. La excelencia permite que usted dé lo mejor en objetivos alcanzables y realistas. Y yo lo que les quiero decir con esto es que Jesús y el Señor no nos ha puesto en su palabra objetivos inalcanzables e irrealistas. Todo está hecho para que nosotros lo podamos cumplir. Entonces eso me pareció muy interesante porque es en otras áreas donde yo puedo ver la majestuosidad del Señor. Ahora, como les decía, la Biblia es un registro de grandes y diversos ejemplos de testimonios que demostraron excepcionalidad en el transcurso de sus vidas, no perfección. A pesar de que ellos y muchos de ellos cometieron errores y se equivocaron en sus decisiones, nada diferente a nosotros en la actualidad, marcaron una diferencia con lo que el mundo catalogaba como normalidad.
Estos testimonios de excepcionalidad se pueden apreciar en personas como, y hagámoslo más interactivos, ¿quiénes se les ocurren a ustedes de testimonios de la Biblia? David, Moisés, Noé, por acá, Job, Pedro, Pablo, ¿alguno más? Esther, y sí, perdón, Isaac, excelente Isaac. Y tenemos más, por ejemplo, Abraham, Samuel, Isaías, Débora, los 12 discípulos, Timoteo. Podríamos hablar de todos ellos. Es que estén aquí significa su decisión de ser excepcionales. ¿Alguien dijo algo? Perdón, escuché algo, ¿no? Ven a mí, gracias, también, amén. En eso vamos, encarrilados. Pero ahora yo les pregunto, porque tal vez es que yo comparto algo de una perspectiva que a veces yo tengo, y no sé si es la misma de ustedes. ¿Qué es la diferencia de ellos con nosotros? Podríamos decir que un contexto, podríamos decir ausencia de algunas cosas que nosotros tenemos o presencia de algunos factores que ellos tienen, pero al final de cuentas no hay una diferencia en la que nosotros nos podamos justificar y decir, no, es que ellos pudieron ser excepcionales, nosotros vamos a intentarlo, pero no vamos a hacer que sea una regla. Es una opción. No. Tenemos que entender que nuestro punto de partida para la excepcionalidad es el Espíritu Santo. Él es el que marca la excepción en nosotros, no nosotros mismos. No importa el contexto, no importa lo que estemos viviendo. Sin embargo, podemos puntuar algunas características y con esto voy a hacer el último como preámbulo para que podamos entrar en nuestro personaje de unas características de una persona o un cristiano excepcional. Y vamos a irlas viendo. Ahí ustedes pueden, no vamos a ir viendo tal vez todos los versos, que son todos de diferentes libros, pero apúntelos para que usted pueda revisarlos después. Ahora, cualidades de una persona excepcional. Amor. Primera de Corintios 16, 14. Ahí están las versiones. ¿Qué dice esto? Bueno, más allá de amor, de amar, tiene que ver con una actitud y una decisión. ¿Por qué? ¿Qué dice esto? Y hagan todo con amor. Esto tiene que ver con la decisión y la actitud con la que yo hago las cosas, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Luego tenemos la compasión y la compasión o consideración, como ustedes quieran verlo. Y les leo en Filipenses 2:4. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Una persona excepcional no es egoísta. Una persona excepcional no es individualista. Él es aquel siervo que pone a los demás como más importantes que él y está dispuesto a dar su vida por ellos. Tenemos integridad en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Como les decía, integridad tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago coinciden. ¿Y en qué tienen que coincidir? En que sean excelentes y dignas de alabanza. Ojo, excelentes, no perfectas. Excelentes y dignas de alabanzas. Que eleven un olor grato a nuestro Señor. Que nuestro estilo de vida sea algo del cual el Señor se siente orgulloso. Tenemos la humildad en Filipenses 2:3 y dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ok, sí, perdón, es que leí después el 4 y ahora estoy leyendo el 3. Ahora, es lo mismo que les decía también con la consideración, no tiene que ver con la parte del individualismo, pero la humildad también tiene que ver con entender que yo me puedo equivocar, entender que otro puede tener la razón y entender que otros pueden colaborar en mi crecimiento espiritual, porque mi crecimiento no es solo, no, por eso estamos en una congregación. Tenemos fe y vean que está subrayadito, ténganlo ahí presente. Dice que pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Las personas de este mundo buscan resultados para actuar. Nosotros creemos en promesas que después vamos a ver resultados. Esa es nuestra diferencia. No vivimos por lo que vemos,
vivimos por lo que creemos. Y eso es algo que el mundo nunca nos va a entender. Que dicen que somos tontos, que dicen que somos raros, que dicen que eso es nuestra falsa esperanza para tratar de mantener un optimismo. No, esa es nuestra certeza. Y aunque ellos no lo logren entender, nosotros sabemos que los equivocados no somos nosotros, porque la palabra no se equivoca en las promesas que Dios ya ha hecho y ha cumplido. Perseverancia, y me voy a pasar al otro, Segunda de Tesalonicenses 3:13. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien y perseverar en las cosas positivas, no perseverando haciendo el mal, perseverando aquellas cosas dignas del Señor. Un corazón dispuesto, Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Tenemos sabiduría, que está en Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen antes de pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actuemos antes de pensar. Actuemos sabios, no como necios. No permitamos que el enemigo, cuando nos puya y nos puya y nos puya, le demos algo de qué hablar. Actuemos con la sabiduría que proviene del Señor. Y por último, la obediencia. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así que también todo esto de la excepcionalidad no puede quedar en un concepto. Tiene que trascender a un estilo de vida, a principios y valores trazados desde la Escritura. Ahora, antes de darle el pase a Nati, que nos va a hacer la explicación de los ejemplos de excepcionalidad, vamos a irnos a Marcos, porque ese es el punto de partida donde Nati va a empezar. 2 del 1 al 12. Por favor, todos en sus Biblias, sean electrónicas, sean de papel. Yo sé que muchos de ustedes pueden saber esta historia, pero voy a leerlas para ustedes y quédense ahí porque ese es el punto de partida. Dice así en Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas, que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Y cierro diciéndoles esto: muchas veces pensamos que los héroes de la fe característicos son los únicos excepcionales. Y la Biblia nos demuestra que cada historia y testimonio ahí es una excepcionalidad alcanzable, realista y un ejemplo hacia nosotros para poder brillar en un mundo perverso. Ahora vamos a ver cómo estas personas demostraron ser excepcionales por y para Jesús. Gracias. Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a seguir. El Señor nos ayude con todas las cositas, con el tiempo, con todo. Y gracias a Benji por darnos esta apertura, porque es importante para lo que vamos a seguir compartiendo los próximos domingos. Bueno, ya él nos contó y nos leyó un poco acerca de lo que estaba pasando en Marcos. Hoy vamos a trabajar el tema de la fe. Por eso la tenía subrayada ahí. La fe que agrada a Dios. Recuerde que estamos hablando, iglesia, de un camino hacia la excepcionalidad. Entonces hoy vamos a ver en el ejemplo de estos 4 hombres la fe que agrada a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo es esa fe que agrada a Dios? ¿Cuál es la fe
que la Biblia me invita a tener. Recuerde una cosa muy importante, iglesia, y es que Dios nos ha dado una medida de fe. Todos nosotros tenemos esa medida de fe, pero hay una clase de fe que a Él le agrada. Y es muy bonito ver en la Biblia, si usted lee estos textos, ahora yo voy a mencionar otros, pero por ejemplo, Hebreos 11, ¿verdad? Los llamados héroes de la fe. Vemos cómo a Dios le agradó la vida de ellos, porque vivieron esa fe excepcional, que no tiene que ver nada con perfección. Así que recuérdese de eso. Y bueno, esta mañana vamos a entrar en esta historia tan bonita de Jesús. Yo digo que eso es una historia de escuelita dominical, ¿verdad? Todo el mundo en la escuelita dominical escuchó la historia de los 4 amigos que bajaron al amigo por el techo y que esos son los amigos que uno debería de buscar, ¿verdad? Cosa que es cierto. Pero hoy vamos a enfocarnos en la fe de estos 4 amigos. Bueno, entonces, estos 4 hombres llevaron a su amigo paralítico a una casa que estaba abarrotada de gente que estaba esperando que Jesús la sanara, que Jesús hablara. Todo el acceso normal a esa casa estaba bloqueado, porque dice que había tanta gente que ellos no se pudieron acercar. Entonces las ventanas, las puertas, todo el acceso normal a la casa estaba bloqueado. La casa estaba llena de gente, colapsada por personas. Entonces estos 4 personajes intentaron hacer algo inesperado. Resulta que las casas en el antiguo Israel eran de la siguiente forma: tenían como un techo plano, era como una terracita, diríamos nosotros, en el techo, y en la parte de atrás tenían una escalera. Así eran las casas en ese tiempo. Entonces los techos eran hechos como de unas vigas que atravesaban el techo y les ponían maleza y una mezcla de paja y arcilla. Y entonces ellos la ponían ahí, ¿verdad? Y también hacían como una especie de tejas. Y esas tejas eran de arcilla y de la paja. Y así estaba ese techo. Bueno, resulta entonces que, como vimos ahí, ¿verdad? Estos 4 hombres, al ver que la casa estaba llena, que no podían llevar al paralítico hasta Jesús, decidieron subir por el techo, abrir un hueco, separar las tejas, como dice en Lucas 19. Nosotros leímos Marcos, pero está en los otros evangelios. Y dice que entonces separaron las tejas, hicieron un agujero a través de la maleza y bajaron la camilla por la habitación hasta donde estaba Jesús. Sin lugar a duda, huir de las ramitas que caen y evadir a un hombre que estaban bajando por el techo hasta el suelo, le dio a la multitud de personas más incentivos que apartarse del camino cuando lo vieron llegar de forma normal. Seguro esa casa llena de gente, ¿verdad? Y ellos no pudieron llegar cuando veían, está cayendo el techo. Por supuesto, todo el mundo se hizo a un lado y la camilla bajó. Eso es lo que dice el texto. Estoy narrando así en forma rápida lo que ya leímos. A pesar de que el ministerio de Jesús estaba en ese momento principalmente concentrado en enseñar, porque lo que la palabra dice es que Jesús estaba en la casa y que estaba compartiendo la palabra. Él normalmente le pasaban esas cosas, le salían gente que necesitaba un milagro, ¿verdad? En medio del camino. Y así fue lo que pasó en ese momento. Algo que es muy claro en estos textos es que a Jesús claramente le encanta ver. Podemos pasar, gracias. A Jesús claramente le encanta ver la fe de las personas, que la fe de las personas los impulsa a tomar medidas drásticas para encontrarse con Él. A Jesús le encanta ver esa clase de fe, de los que son raros, diría Benjamín. Yo no sé si usted se dio cuenta, hermano, pero Benjamín los dijo raros a todos en esta mañana. A Dios le encanta la gente así de rara, de loca. ¿Ve esa gente? Se subió al techo, ¿qué les importó nada? Abrieron el hueco y bajaron a Jesús. Y Jesús no pasó por alto esa fe. A Jesús le encanta ver esa clase de fe que nos impulsa a tomar medidas drásticas por acercarnos a Él. Tal como vemos, porque si ustedes leen todo capítulo 1 de Marcos y los siguientes capítulos, Jesús hace un montón de milagros, como por ejemplo el de la mujer con el problema del flujo de sangre. Se supone que esa mujer no se podía acercar a Jesús, porque cuando las mujeres estaban con la menstruación no podían acercarse, y menos tocarlo. Y esa mujer, ¿qué dijo?
yo necesito que el Señor me sane. Y agarró y tocó. ¿A ella qué le importa? Esa fe. ¿Y Jesús qué hizo? La regañó. ¿Ya ahí? ¿Por qué me tocas? Sos impura. Espérate que... No, Jesús la felicitó porque a Jesús le encanta ver esa clase de fe. Luego está la mujer cananea. Está otro ejemplo, que eso está en Mateo 15, versos 21 al 28. La mujer cananea sabía que sus necesidades no eran tan urgentes por encima de los judíos, porque Jesús le dice eso. Y entonces ella le dice, pero hasta los perros comen de las migajas, le dice ella. Y Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Porque ella había ido a pedirle que le sanara al hijo que estaba endemoniado. Y ella sabía, y yo soy cananea, y Jesús va a ir a ministrar primero a los judíos, pero no importa, yo le voy a ir a pedir mi milagro. Y Jesús que dijo, mujer, qué grande es tu fe. Eso fue lo que le dijo Jesús. Todas estas historias, pasamos a la siguiente, que acabamos de decir, presentan ante nosotros ejemplos de una fe audaz, a quienes nosotros deberíamos imitar a toda costa. Entonces, en los siguientes 3 puntitos que el Señor me ayude a compartir, vamos a ver cuál es la clase de fe que le agrada a Dios. Ya tenemos este preámbulo, esta historia. Algo que me encanta de esto es que usted lee en algún lado los nombres de esos 4 hombres. ¿Agro? Y están aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque fueron excepcionales. Actuaron de forma excepcional, de forma rara. Pero están ahí porque Jesús le agradó su fe. Ahora, sigamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Todos sabemos, hay un montón de textos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la fe? Pero hoy vamos a ver Hebreos 11:6. Acompáñeme a Hebreos 11:6. No quite su dedito de Marcos, porque vamos a ver algunos versículos de Marcos. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí, iglesia? Vamos a ir repitiendo cosas para que no nos dé sueñillo, porque a veces el calor, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para agradar a Dios? Tener fe, ¿verdad? ¿Cómo es que yo me tengo que acercar a Dios? Con fe, exactamente, creyendo que Él es real, como dice ahí, que creyendo que Él existe, que Él está ahí. Y que además Él recompensa a los que lo buscan así, con fe. Por eso yo les decía, Jesús no se le pasa por alto la fe de esa forma. Él la ve, iglesia, Él la ve, Él lo ve a usted cuando usted actúa así. A Jesús no se le va a pasar por alto eso. Y dice entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra griega, podemos pasarla, gracias. Aquí tengo las ayuditas para poder hacerlo más rápido, porque la maquinita esta, ustedes saben que es traicionera. Yo creo que a ella solo le gusta el pastor. Entonces, ¿verdad? La palabra griega que se traduce casi exclusivamente como fe en el Nuevo Testamento es pistis. Es la palabra pistis. La otra, Mari Porfis, ahí está. Pistis. Como la mayoría de estas palabras tienen varias capas de significados, pero todas están relacionadas con la palabra creencia. O sea, esta fe tiene que ver con la parte de la creencia, que se refiere principalmente a lo que pensamos y creemos que es verdad. Lo que está en mi cabeza, que yo creo como una realidad, y con suerte en mi corazón. Esa es la fe que normalmente nosotros manejamos. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Así yo creo, esa es la creencia que yo tengo de una cosa o de la otra. Eso está en mi mente, son mis creencias, ¿verdad? Y eso es lo que me mueve a mí. Y eso está también en mi corazón. Esa es la palabra pistis. Esa es la traducción griega para la palabra fe. Pero vamos a amarrarla con la palabra hebrea de fe, que es emuná. Y emuná está traducida, mejor traducida, con la palabra fidelidad. Es mucho más que una palabra que lleva a la acción y podría traducirse mejor de la siguiente manera. La creencia, pistis, que se hace evidente
por la acción. Entonces, emuná, lo que se refiere es que eso que yo creo que es verdad, que está en mi mente y está en mi corazón, se evidencia por lo que, ¿qué? Por lo que yo vivo, por mis acciones. Eso que yo creo que es real, que es verdad, va a salir en la forma en que yo vivo, en las decisiones que yo tomo, en a dónde voy, en lo que yo hablo. Eso es emuná. Y esa es la clase de fe que se está hablando aquí. Por eso le digo que es como amarrar las dos, pistis y emuná, que quiere decir eso, que es que lo que hacemos es un reflejo de lo que creemos. ¿En qué cree usted, iglesia? Podemos ver en definitiva que Dios se complace cuando ve en fe en nosotros, pero no es cualquier fe, iglesia. Es una fe verdadera que es más importante que cualquier acción que no se lleva a cabo con sinceridad, sino una fe que deposita su confianza en Dios y que es obediente. Por eso es que Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. No podemos confundir que es que yo por las cosas que hago me gano algo. Recuérdense que así no es. Nosotros recibimos la salvación, ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? No tuvimos que hacer nada. Entonces no es por lo que nosotros hagamos, no, es que lo que yo ya soy, eso que yo recibí, esa salvación tan grande, me hace hacer las cosas que yo hago. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso es que nosotros vivimos, como gente rara, como gente excepcional. Como gente que no se comporta como el mundo, porque por supuesto, iglesia, ¿cómo vamos a ser igual que el mundo y decir que le pertenecemos a Jesús? Jamás. No podemos. Entonces, esa es la clase de fe que a Dios le agrada, iglesia. Que lo que yo soy se vea en mis acciones. Ahora, vamos a examinar 2 puntos de la fe de estos 4 hombres, cuyos nombres, como les decía, no fueron mencionados, pero su fe no la pasó por alto Jesús. Y vamos al siguiente punto, dice, ¿cómo era la fe de estos 4 hombres? Vamos a leer el verso 3 y el verso 4 de Marcos. Fíjense que yo les dije, no quiten el dedito de Marcos. Marcos, versículo 3, dice, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Siguiente, Mari. Vamos a ver estos 2 puntos. La fe de estos hombres fue una fe que venció los obstáculos internos. ¿Por qué? La Biblia no dice qué fue lo que sintieron esos hombres, pero sí podemos ver de lo que estaba pasando que de acuerdo al registro bíblico Jesús había regresado a Capernaum y resulta que Jesús había estado haciendo milagros y cosas, ¿verdad? Porque él estaba mostrando que él era el Hijo de Dios. Entonces Jesús había estado haciendo milagros, sanidades por todo. Y esta gente, Jesús regresó a Capernaum y estaba en la casa. Y se cree que la casa donde estaba era la casa de Pedro, donde ya se había hospedado anteriormente. La voz que Jesús estaba en la casa se corrió por todo el pueblo. O sea, ahí las chismosillas del pueblo hicieron bien el trabajo porque todo el mundo sabía que Jesús estaba en la casa. Entonces, por supuesto, todo el mundo quería su milagro, todo el mundo quería su sanidad, todo el mundo quería escucharlo porque ya habían oído que Jesús andaba por toda la región haciendo eso y todo el mundo se metió en la casa. Estos 4 hombres escucharon eso. Estos 4 hombres habían escuchado de Jesús, lo que Jesús había hecho y habían escuchado que Jesús estaba ahí y entonces ellos tomaron la decisión de agarrar a su amigo, no dice que es el amigo, pero estoy diciendo lo de escuelita dominical, agarraron al amigo, lo pusieron en la camilla y se fueron a ver a Jesús. Ellos decidieron, ellos tomaron la decisión. Definitivamente los 4 hombres que llevaban al paralítico habían escuchado el rumor de que Jesús estaba en la casa de Pedro y tomaron la decisión de llevar a su amigo a Jesús. Ellos habían escuchado acerca de todos los milagros que Jesús estaba haciendo en la región y decidieron hacer lo necesario para acercarse a Jesús. Ahora, ¿por qué ellos vencieron obstáculos internos? ¿Y por qué nosotros tenemos que vencer obstáculos internos? Bueno, porque cuando nosotros tenemos retos de fe o cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, algo interno tiene que pasar. Por eso yo les decía, es aquí en el corazón.
pistis. Algo sucede. ¿Qué sucede cuando usted escucha la palabra, iglesia? ¿Qué sucede cuando Dios viene y le habla, iglesia? ¿Qué sucede? Algo interno tiene que pasar. Muchas veces yo les traigo una, usted piensa en otras. Yo les traigo una. Bueno, es que estoy tratando de hacerlo rápido. Me van a disculpar por eso. ¿Qué cosas se levantan en nosotros mismos que nos impiden tener esa clase de fe? ¿Qué haces cuando se asoma la duda? Porque hoy yo les voy a traer eso que pasa internamente en nosotros que se llama la duda. Muchas veces nosotros mismos nos convertimos en obstáculos. Nuestros pensamientos, que muchas veces no son conforme al corazón de Dios, que se levantan cuando yo escucho la palabra, cuando creo en algo, cuando veo algo, y que me desafía a ir más allá, muchas veces tendemos a poner excusas que nos paralizan. La duda puede ser es un obstáculo que se asoma a nuestras vidas, pero yo les voy a poner otra perspectiva. Resulta que la palabra duda no tiene que ver nada con incredulidad. Yo no sé si a usted le pasa que uno dice, dudé, y ya usted se condena todo creyendo que usted es un gran incrédulo. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí. Ajá, pero la duda no tiene que ver nada con incredulidad. Veamos el ejemplo veamos el ejemplo de Pedro en Mateo 4. Jesús le dice, venga y camine sobre las aguas. ¿Qué hizo Pedro? Pedro fue. Y en un momento, ¿qué hizo? Hizo como así. Se tambaleó. Y Jesús le dijo, no. Mira, el micrófono. Jesús le dijo, no, Pedro, venga. Y Pedro fue. Pedro dudó. Pedro fue. ¿Verdad que sí? Porque vean lo que sucede con la palabra duda. Para que, iglesia, usted se deje de condenar. Vea. La palabra griega traducida como duda en realidad significa, oiga, retroceder, vacilar, momento de debilidad. Por eso no se trata de perfección y no tiene que ver nada con incredulidad. La duda, iglesia, no es oponerse a la fe, pero sí es un obstáculo que debemos vencer. ¿Por qué? Porque la duda es como un mecanismo de defensa. Cuando usted viene a algo y usted le dice, ay Señor, usted me está diciendo que yo vaya y le dé esa palabra a esa persona. ¿Serás tu maestro? No. ¿Y cómo usted me va a hablar a mí? Véame a mí todo el montón de pecados que me jalan. No, iglesia. La duda es un obstáculo que hay que vencer. El Señor sabía que a nosotros nos iba a pasar eso. El Señor sabía, por eso la Biblia está tan llena de promesas y de cosas que Él está con nosotros. La duda no nos condenemos por la duda, pero sí venzamos el obstáculo. Es un obstáculo interno que nosotros tenemos que vencer cuando la duda viene. Pues es un mecanismo de defensa que va a venir a su vida y que muchas veces lo hace tambalear o retroceder. Pero usted ponga la mirada en Jesús y vaya para adelante. Venza el obstáculo de la duda. Amén. Muy bien. Ok. Siguiente. Bueno, está ahí. El siguiente obstáculo que estos 4 hombres vencieron, está en el verso 4, es una fe que venció los obstáculos internos. Leamos el verso 4, dice, es que esta viera que es letra más pequeñita. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Le voy a hacer una pregunta. ¿A usted no le ha pasado? Porque a mí sí. Que usted llega a un supermercado o a un banco y está así. ¿Usted qué dice? Exacto. Uy, qué pereza, yo me jalo. ¿Ah? Bueno, a esos paralíticos, a esos 4 hombres que llevaban el paralítico, no les pasó eso. Ellos vencieron el obstáculo externo que había. Ellos no se desanimaron, ellos podían haberse desanimado, ellos podían haber dicho, ve el gentío, no vamos a poder llegar, pero ve hasta en las ventanas, ¿verdad? Ahí está, purula la gente, ¿cómo voy a llegar yo? Y con un hombre acostado que seguramente hasta les pesaba, porque ustedes, ¿verdad? No sé los que han tenido una experiencia de una persona que está en cama, pesa, por más flaca que sea, pesa. Les pesaba, yo no sé cuánto ellos tuvieron que llevar ese paralítico, pero ellos ya habían vencido sus obstáculos internos y ahora tenían que vencer los externos. Y ellos no dejaron que el desánimo llegara. Porque eso es lo que pasa, iglesia. Eso es lo que pasa. Que muchas veces cuando nosotros vemos
obstáculos externos, cosas que pasan a nuestro alrededor, la circunstancia, el mundo, el sistema del mundo, dígale, póngale lo que sea, la familia, el esposo, los hijos, los amigos, usted se desanima. Uy, vea, es que no se puede con esta gente. Ni se conectan, por decir algo. Uy, no, está lloviendo. No, señor, mejor yo me quedo aquí en la casa, porque es que usted sabe, ese tipo de cosas, por decir algunas, pueden traer desánimo. Usted se desanima. Dígame si usted no ve a alguien que usted dice, yo estoy esperando que esta persona actúe de esta manera y esa otra persona actúa por todo lo contrario y usted. Es más, diría la doña Vivian, me deben un mollo, apunte Rebeca. La palabra esa grande que uno no dice, uno se va. Dígame si no. ¿Sí? Cuando uno ve que la gente no reacciona de la manera que uno quiere, esas son cosas. Entonces, los obstáculos internos podrían hacer que nos devolvamos, que nos desanimemos y nos rindamos y diga, yo tiro la toalla, a mí qué me importa, esta gente no hace caso. Que hagan lo que les dé la gana. ¿A ustedes no les ha pasado esos pensamientos por la cabeza? Yo quiero confesar que a mí sí. A mí sí. Oye, en cualquier, yo iba a decir algo de mi trabajo, porque hemos tenido tanto trabajo estos días que nosotros, Benjamín y yo, nos hemos visto retados a decir no hacemos nada más. Aparte que nos han pasado un montón de cosas malas externas. Nos vaciaron la cuenta de Push the Rock, nos hicieron una estafa y nos dejaron sin plata. Y nosotros podíamos habernos desanimado, pero nosotros dijimos lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito y no vamos a añadir ningún despropósito a esto que pasó. Y Dios ha sido fiel, pero esas cosas externas nos quieren desanimar. Entonces, ante el desánimo y en lugar de rendirse, iglesia, estas personas tomaron la medida drástica para ir a ver a Jesús. Encontraron la forma de superar los obstáculos externos para llevar a su amigo ante el Salvador, porque sabían que Jesús estaba ahí y que Jesús podía hacer algo en la vida de él. Y ellos vencieron esos obstáculos y el desánimo que pudo haberles dado cuando llegaron y vieron ese gentío. Ahora yo les pregunto, ¿qué cosas te están desanimando en tu fe? ¿Qué te está impidiendo avanzar? Iglesia, venza esos obstáculos. Brínqueselos. Muchas veces las cosas cotidianas, el sistema del mundo y las circunstancias difíciles se vuelven un obstáculo para que nos podamos acercar al Señor. Ante tanta presión podríamos dar lugar al desánimo y ser tentados a tirar la toalla. Pero la palabra de Dios nos anima a ser perseverantes, valientes y esforzados en el Señor, aún ante las peores circunstancias. Confiar que el Señor tiene el control y cuidado de todas las cosas es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo hizo todo. Esta parte nos toca a nosotros. Esto deben ser los obstáculos. ¿Con la ayuda del Señor? Claro que sí, porque Él está. Y vamos a leer un verso que está en Hebreos 10, 36 al 39. Si usted lo quiere buscar en la Biblia, lo puede hacer, porque no pusimos todos los versículos ahí en la filmina. Ya casi vamos a terminar, iglesia, no se duerman. Dice, ustedes necesitan perseverar, oiga, ¿para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y así, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Y lo voy a volver a leer. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Iglesia, ¿qué te está desanimando en tu fe? Venza ese obstáculo. Esa es la clase de fe que le agrada a Dios. Ese es el punto 3 y con esto vamos a concluir. La fe que agrada a Dios. Como lo vemos en el relato, esto es en el verso 5, vamos a leerlo.
bien rápido. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Ustedes pueden seguir leyendo, no vamos a ver esa otra parte, pero el paralítico se levanta y se va y todos terminan alabando al Señor. Eso es lo que dice ahí. Este hombre fue sanado, se levantó a vista de todas las personas que estaban ahí. Y de acuerdo con el verso 12, los que estaban en la casa comenzaron a alabar a Dios. Porque vamos a terminar con un punto que tiene que ver con el testimonio. Jesús notó su determinación de fe y determinación por acercarse a Él, y mucho más para sanar. Mucho más que sanar, perdonó los pecados del hombre paralítico y le dio un nuevo comienzo. Hay una clase de fe que Dios acepta. Y es la fe que triunfa en las peores circunstancias. Esa gente tuvo que brincarse un montón de obstáculos, pero la fe venció. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a Jesús. Jesús pudo haberle dado cualquier otra respuesta, pero lo que Dios quería de ellos, ellos ya lo habían evidenciado. Ellos tuvieron esa fe audaz. Se pusieron a pensar, ¿cómo hacemos para llegar? Si aquí hay un montón de gente, un montón de obstáculos, todos hablan, no escucho, pero yo, ¿cómo voy a hacer para llegar a mi Salvador? ¿Cómo voy a hacer para llegar al que me puede sanar? ¿Cómo voy a hacer? Yo me brinco esto. Y esos hombres tuvieron esa fe que triunfa en las peores circunstancias. Cuando vivimos esa clase de fe, nuestras acciones son un reflejo de lo que creemos y de dónde está nuestra confianza, como hablábamos al inicio. Por medio de esta clase de fe alcanzamos un testimonio favorable delante de Dios, porque a Dios no se le pasa por alto, pero también delante de los hombres. Cuando la gente de allá afuera, vea nuestra fe, ellos también fea. Me sirvió, que dicha, Dios es bueno. Cuando la gente de allá afuera vea nuestra fe, ellos van a alabar a Dios, ellos van a glorificar a Dios. Esto va a ser testimonio para la gente. Dígame si a usted no le ha pasado que la gente le dice a usted que ore por mí, que pídale a Dios, que ese tipo de cosas. Es gente que pudo ver fe en ustedes, iglesia, que pudo ver eso diferente, eso raro que nos hablaba Benjamín al inicio. En Marcos 9, 23 al 24, ahí vemos otro milagro que Jesús hizo a un muchacho endemoniado. Y fue el padre de este muchacho el que llegó a pedirle a Jesús que lo sanara. Eso está en Marcos 9, 23 al 24. Jesús dijo: ¿cómo si puedo? Porque el padre, perdón, eso no está ahí, está en el otro verso. El padre le dijo: Jesús, si usted puede, sáneme a mi hijo. Eso fue lo que le dijo. Entonces Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó inmediatamente el padre del muchacho. Y él le dijo: ayúdame a mi falta de fe. Recuerda, en esta vida a veces la fe se puede mezclar con la duda. Sin embargo, eso no significa que el Señor Jesús no responderá, porque Él comprende y se compadece de nuestras debilidades, como dice en Hebreos. Confiésale a Él tu falta de fe y pídele que te fortalezca la fe y que te dé una fe como a la que a Él le agrada. Y vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana y le vamos a pedir al Señor. Yo sé que nos pasamos 5 minutos, pero vamos a orar y le vamos a decir: Señor, vea, iglesia, si usted por alguna razón se ha visto falto de fe, porque todos tenemos fe, dígale: Señor, ayúdeme a creerle a usted por esto. Ayúdeme a tener esa clase de fe que vence en las peores circunstancias. Ayúdeme, Señor, a que eso que yo creo, yo lo viva. Ayúdeme a mi fe. Dígale: el Señor sabe. Él entiende que somos débiles, pero Él quiere ayudarnos. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, te damos gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad.
Santifícanos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, hoy nosotros queremos venir y decirte, ayúdanos a nuestra fe, Señor. Ayúdanos en nuestra falta de fe. Y si nosotros nos hemos encontrado por las circunstancias, porque ha venido la duda o el desánimo, con falta de fe, hoy pedimos que usted venga y fortalezca nuestra fe. Fortalece a mis hermanos, Señor. Que ellos no miren las circunstancias más grandes que usted, sino que ellos puedan ver que usted es más grande, que usted es suficiente, Señor. Si usted nos encuentra que nos falta la fe, Señor, hoy traiga eso por su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa fe que a usted le agrada, Señor, que es una fe que es capaz de brincarse todos esos obstáculos que a veces vienen a mi corazón o que el mundo quiere traer para que yo me desaliente, pero hoy yo quiero confiar en usted. Hoy esta iglesia dice, confiamos en usted, Señor, y queremos tener esa fe para tener un buen testimonio delante suyo, pero también delante de los hombres. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en esta mañana. Te pido que los ayudes en sus trabajos, Señor, en sus familias, en cualquier circunstancia que ellos puedan estar pasando, que hoy se vean animados en saber, Señor, que nosotros no somos de los que devuelven atrás, sino de los que perseveran en la fe para salvación. Eso es lo que dice su palabra, Señor. Queremos orar por doña María ahí en el hospital a donde está. Pedimos que usted la guarde, Señor, que usted traiga sanidad a su vida, que usted la fortalezca, a Pame, a toda la familia, Señor. Oramos por la fe de Pame, Señor, para que usted la fortalezca, para que ella crea, para que ella esté animada, sabiendo que usted no la va a dejar. Oramos por nuestros pastores allá donde ellos están, los bendecimos. Te damos gracias porque usted los llevó allá, Señor, con un propósito que usted va a cumplir. Oramos para que usted les dé ánimo, fuerzas, Señor, en medio de todo el trabajo que ellos están haciendo, y que las vidas de las personas que usted les llevó a ministrar sean impactadas por usted, Señor. Guárdales, y estamos confiados que así como usted los llevó, usted los va a traer de vuelta. Padre, gracias por todas las cosas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesia. Gracias por estos 7 minutitos que nos regalaron. Que tengan una linda semana. Recuerden enviar las peticiones. Estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga.